¿Cómo están, alumnos? Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro resumen de esta semana. Estamos ya en la última semana de esta materia. Es Principios del Reino de Dios y vamos a estar hablando de las últimas dos clases de nuestra materia. Vamos a estar hablando acerca de la búsqueda del reino, las cosas que tenemos que hacer para buscar las cosas del reino, y en Mateo nos habla muy claramente en el capítulo 6, verso 33, que dice: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y vamos a hablar acerca de las prioridades, qué prioridades debemos tener nosotros como personas dentro del reino de Dios. Y vamos a hablar que la prioridad es el elemento cualitativo que determina la máxima preferencia y se utiliza en planeación o programación para señalar lo que tiene mayor importancia. Y esto nos ayuda a nosotros a enfocarnos en el orden de las prioridades, que debe ser Dios, la familia y después la iglesia. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Corintios que tenemos que hacer todo decentemente y con orden. Entonces, en primer lugar, como ya lo vimos, debe ser Dios en todas las cosas. En todo lo que hagamos debemos primero tener esa prioridad de Dios en nosotros, en nuestras vidas. Por sobre todas las cosas, primero debe ser Dios. A través de eso nosotros podemos ver que estamos buscando el reino de Dios y que podemos tener bien establecidas nuestras prioridades, cómo debemos caminar nosotros de acuerdo a las prioridades bíblicas que se nos marca en la palabra de Dios, y de esa forma estar buscando el reino de Dios de una manera correcta. La búsqueda debe ser concentrada en el reino de Dios. En contraste con esto, vemos que los gentiles concentraban su búsqueda en las cosas de esta vida, en las cosas naturales, en lo que hace falta, en muchas cosas que nos prohíben o que nos limitan de hacer correctamente las cosas dentro del reino de Dios. Y después de hacer una lista de todas las prioridades, es necesario decidir cuál es la número uno y mantener el orden en nuestra vida, ¿no? A mantener el orden de lo que estamos hablando. Y también vamos a ver que la bendición de poner como prioridad el reino de Dios es que tenemos promesas, que somos bendecidos cuando ponemos a Dios en primer lugar, y todo lo que vemos ya en la palabra de Dios. Entonces es importante colocar bien las prioridades que tenemos en el reino, las prioridades con las cuales caminamos día tras día, y que esas prioridades nos ayuden a caminar correctamente en cuanto a la búsqueda del reino de Dios. Entonces tenemos que continuamente estar en la búsqueda de las cosas del reino, practicar las cosas del reino y vivir en las cosas que nosotros podemos tener en el reino de Dios. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta semana. Como les digo, ya son las dos últimas clases de esta materia que hemos estado viendo en lo largo de estos meses, y que en cada una de ellas nosotros hemos aprendido lo necesario sobre el reino y lo que nos ayuda a caminar en sus principios, en lo que se nos muestra, lo que se nos enseña en cada una de las clases, en cada una de las cosas que hemos visto y que ya hemos establecido en nuestras vidas. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver que podemos caminar de acuerdo a los principios de Dios cuando sabemos poner prioridades. Por eso es la última parte de esta clase, de esta materia, para que podamos establecer prioridades en nuestra vida y que de esa manera podamos caminar cada día en lo establecido como principios del reino. Y cada una de las clases que ya hemos visto, nosotros podemos ver que son cosas que nos ayudan a mantenernos cerca del propósito de Dios. Entonces,
Vamos a ver la clase, en la primera clase, la búsqueda del reino de Dios, y en la segunda clase de esta semana vamos a estar hablando de la segunda parte de esta misma clase de buscar el reino de Dios, de la obediencia hacia Dios, del someternos a Dios, lo que la Biblia dice acerca de eso, ¿no? De someternos y de la actitud de obedecer a Dios. Entonces, que cada una de estas cosas sean parte de nosotros, y que lo hayamos hecho parte de nosotros, cada una de las cosas que hemos visto en cuanto a los principios, en cuanto a las ordenanzas de Dios y en cuanto a las formas de vivir del ser humano. Dios te bendiga, Dios te guarde, espero y haya sido de mucha bendición esta materia para tu vida, y espero vernos muy pronto en alguna otra materia que estemos impartiendo aquí en la universidad. Dios les bendiga.